El fascinante y vertiginoso mundo de la televisión de realidad ha demostrado una vez más que el camino hacia el estrellato digital es tan efímero como propenso a giros dramáticos inesperados. En las últimas horas, la atención de las principales plataformas de entretenimiento y de millones de espectadores en todo el mundo se ha volcado de forma unánime sobre unos de los programas de telerrealidad más influyentes de la cultura popular contemporánea. Este formato, aclamado por su capacidad para generar romances instantáneos, dinámicas sociales intensas y un fenómeno de masas inigualable en las redes sociales, se encuentra actualmente en el centro de una tormenta mediática sin precedentes que ha conmocionado tanto a sus seguidores más fieles como a los analistas de la industria del entretenimiento. La atmósfera festiva, soleada y aparentemente idílica que caracteriza a la famosa villa televisiva, se ha visto empañada de manera abrupta por acontecimientos que van mucho más allá de los habituales conflictos sentimentales y las alianzas estratégicas entre los concursantes. En lugar de las habituales conversaciones sobre atracción y lealtad, los foros de discusión y los perfiles de noticias se han inundado de debates profundos sobre el pasado, la responsabilidad pública y las implacables consecuencias de la era digital. Para comprender la magnitud de lo que está ocurriendo bajo el sol de este pasadizo televisivo, es necesario adentrarse en la compleja maquinaria de la fama moderna, donde cada segundo de metraje es analizado al detalle, y donde los secretos del pasado parecen tener la inevitable tendencia a salir a la superficie en el momento de mayor vulnerabilidad. En este contexto de máxima expectación, los espectadores han sido testigos de una serie de decisiones drásticas por parte de la producción del programa. Decisiones que han alterado por completo el rumbo de la temporada actual y que prometen redefinir los estándares de selección para futuros proyectos de este calibre. Mientras la audiencia intenta asimilar la velocidad con la que se han desarrollado los hechos, los rumores y las especulaciones continúan creciendo minuto a minuto, transformando lo que comenzó como una competencia de entretenimiento estándar en un verdadero estudio de caso sobre la cultura de la cancelación y el peso de las acciones pretéritas en el presente. Antes de profundizar en los detalles específicos de este caso que ha paralizado las redes sociales y para asegurarte de no perderte ninguna de las actualizaciones detalladas, análisis exclusivos y giros que traeremos en las siguientes partes de este informe especial, te invitamos cordialmente a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones, permitiéndote formar parte de la comunidad que sigue minuto a minuto los eventos más relevantes del espectáculo mundial. El epicentro de esta controversia global se sitúa en la emblemática dinámica conocida como Casa Amor, un punto de inflexión crucial en el desarrollo del concurso donde la fidelidad de los participantes se pone a prueba con la llegada de nuevos integrantes dispuestos a desestabilizar las parejas existentes. Fue precisamente en este escenario de máxima tensión donde hizo su aparición una joven estudiante de cine de la prestigiosa Universidad del Sur de California, cuya llegada prometía revolucionar la convivencia y aportar una frescura renovada al programa, gracias a su carisma natural y su presencia escénica. Sin embargo, lo que debió ser el inicio de una prometedora trayectoria televisiva y el trampolín definitivo hacia el reconocimiento público se transformó, en cuestión de un par de horas, en un descenso abrupto hacia el escrutinio generalizado de una audiencia digital que no perdona. La velocidad con la que el entusiasmo del debut se transformó en una crisis de reputación institucional para la cadena televisiva es un recordatorio severo de cómo las dinámicas de consumo de medios han cambiado en la actualidad, donde el público ya no es un mero receptor pasivo, sino un agente activo de investigación y fiscalización de los personajes que aparecen en sus pantallas. La llegada de esta nueva participante generó una ola inicial de curiosidad, pero esa misma atención concentrada actuó como un catalizador para que los usuarios de Internet comenzaran una búsqueda exhaustiva en los archivos digitales de su vida antes de la fama televisiva. Este fenómeno de rastreo que se ha vuelto una práctica común entre las comunidades de fanáticos más apasionados arrojó resultados casi de inmediato, desenterrando un fragmento del pasado de la concursante que contrastaba de manera drástica con la imagen de positividad y frescura que se pretendía proyectar en las emisiones diarias del programa.
La aparición de este material audiovisual antiguo encendió las alarmas no solo entre la audiencia, sino de manera prioritaria en los despachos de los productores ejecutivos, quienes se vieron obligados a enfrentar una situación de emergencia en medio de las grabaciones de una de las fases más costosas y complejas de producir de toda la temporada. El contraste entre la opulencia de la producción y la seriedad de los hallazgos en Internet creó una tensión palpable detrás de las cámaras, desencadenando una serie de reuniones de alta urgencia para determinar el destino de la recién llegada y evaluar el impacto potencial en la marca global del programa. La velocidad de la reacción institucional demostró que, en el panorama mediático actual, la gestión de crisis ya no puede permitirse dilaciones ni ambigüedades, especialmente cuando los valores fundamentales de la producción y de la cadena se ven directamente cuestionados por el comportamiento, presente o pasado, de sus figuras principales. Mientras el equipo de producción trabajaba a contrarreloj para mitigar los daños y tomar una postura definitiva, en el entorno digital el debate ya había alcanzado proporciones descomunales, dividiendo las opiniones entre aquellos que exigían una expulsión inmediata y sin concesiones, y quienes sugerían la necesidad de un análisis más contextualizado de la situación de la joven estudiante. Este escenario de polarización extrema es el que precede al pronunciamiento oficial de la protagonista de esta historia, quien eventualmente rompería el silencio a través de sus canales personales para ofrecer su versión de los hechos y tratar de salvar lo que quedaba de su reputación pública. La atmósfera que se respira en torno al caso combina la fascinación por el drama televisivo con una profunda reflexión sobre los límites de la privacidad, el perdón en el entorno digital y el alcance que poseen las acciones realizadas durante la adolescencia cuando se proyectan bajo los potentes focos de la fama internacional. La revelación del material audiovisual que desató esta tormenta mediática se produjo con una rapidez implacable, transformando el debut televisivo de Alana Keiser en un verdadero torbellino de críticas y cuestionamientos públicos que obligaron a la producción de Love Island USA a tomar medidas drásticas e inmediatas detrás de las cámaras. El video en cuestión, que comenzó a circular de manera viral en la plataforma TikTok, apenas unas horas después de que la joven de 21 años ingresara al codiciado espacio de Casa Amor, la mostraba en un contexto del pasado entonando la letra de la canción titulada The Box, un exitoso tema musical del rapero estadounidense Roddy Ricch, lanzado originalmente en el año 2019. El problema central que desencadenó la indignación colectiva radicó en que dicha composición musical contiene en sus versos un término con una alta carga de desprecio racial, una palabra que la joven pronunció al seguir el ritmo de la melodía y que encendió de inmediato las alarmas de una audiencia global sumamente sensible y vigilante ante cualquier manifestación de índole discriminatoria en los medios de comunicación. Sibos. Al percatarse de la existencia de este metraje de archivo, la reacción de la comunidad digital fue masiva y unánime, exigiendo explicaciones tanto a la participante como a los responsables del canal televisivo, quienes se encontraron de forma imprevista gestionando un escándalo de proporciones mayúsculas que amenazaba con eclipsar por completo el desarrollo de las narrativas sentimentales planeadas para los episodios de esa semana. Ante la presión insostenible de las redes sociales y la creciente indignación de los patrocinadores comerciales, los altos ejecutivos del programa tomaron la determinación unánime de desvincular a Alana Keiser del elenco de manera fulminante, iniciando un proceso complejo y sumamente minucioso de edición técnica para reducir al mínimo absoluto su presencia en las entregas que ya habían sido previamente grabadas en la villa. Fuentes internas de la producción revelaron que el equipo técnico pasó largas jornadas de trabajo a contrarreloj, modificando los montajes de los episodios pregrabados, recortando de manera significativa todas aquellas escenas donde la estudiante de la Escuela de Cine de la Universidad del Sur de California interactuaba con sus compañeros, en un esfuerzo desesperado por parte de la cadena por evitar que el contenido ofensivo perjudicara la marca internacional del programa. Las mismas fuentes indicaron que los productores se sintieron profundamente decepcionados y avergonzados por este nuevo contratiempo organizativo, reconociendo de manera interna el impacto negativo que este tipo de incidentes
genera en la credibilidad de sus rigurosos procesos de selección de participantes, conocidos popularmente en la industria televisiva como procesos de audición y verificación de antecedentes. Una vez que se consumó su salida obligatoria del concurso y tras haber permanecido en un silencio forzado, mientras se gestionaba su retorno a la cotidianidad, Alana Keiser decidió utilizar su perfil personal en la plataforma de videos TikTok durante la jornada del sábado para abordar de manera directa las severas acusaciones y los fragmentos visuales que continuaban acumulando millones de reproducciones en el entorno digital, con una actitud seria que contrastaba radicalmente con la personalidad jovial y extrovertida que se había publicitado en los avances promocionales de la temporada. La exconcursante manifestó inicialmente ante sus seguidores que su principal motivación al realizar dicha transmisión era dar la cara frente a las diversas informaciones y capturas de pantalla que venían circulando de forma ininterrumpida por toda la red. Durante su intervención audiovisual, la joven de 21 años reconoció de forma explícita la existencia del video, donde cantaba la canción de Roddy Ricch, y ofreció sus disculpas más sinceras a cualquier persona que se hubiera sentido ofendida o herida al visualizar esas imágenes, enfatizando con vehemencia que herir las susceptibilidades de los espectadores jamás estuvo dentro de sus intenciones originales ni formaba parte de su sistema de valores personales. Con el propósito de aportar un marco contextual a los acontecimientos, la estudiante universitaria argumentó que el mencionado clip audiovisual correspondía a una grabación realizada hace aproximadamente 6 años, una época en la que era un adolescente de apenas 15 años, asegurando de forma contundente que esa palabra tan problemática y ofensiva ya no formaba parte de ninguna manera de su vocabulario cotidiano ni de su forma habitual de expresarse con su entorno social. Asimismo, la controversia para la joven creadora de contenido no se limitó únicamente a la reaparición de este video musical del pasado, ya que de forma paralela comenzaron a difundirse diversas capturas de pantalla que sugerían comportamientos despectivos adicionales en otras plataformas digitales de comunicación interactiva. Respecto a este segundo frente de críticas, Alana Keiser fue categórica al asegurar que dichas imágenes fijas habían sido completamente falsificadas con la clara intención de dañar su imagen pública, argumentando que lo que se estaba compartiendo masivamente en esos foros no reflejaba en absoluto la verdad de los hechos, y que jamás había estado en su carácter o naturaleza discriminar a ninguna persona por el color de su piel o por su origen étnico. O, con un tono de voz que denotaba una mezcla de frustración y pesadumbre por el abrupto desenlace de su oportunidad en la industria de la telerrealidad. La joven reiteró directamente ante la cámara de su dispositivo móvil que ella no apoya ni ha apoyado jamás el racismo o la discriminación de ningún tipo, describiendo el dolor emocional que experimentó cuando se enteró por primera vez de la viralización de estos materiales, mientras se encontraba aislada en las instalaciones del programa, sin posibilidad alguna de intervenir o defenderse públicamente de las duras etiquetas que le imponían los usuarios de Internet. En sus declaraciones finales de ese video explicativo, el cual sufrió un corte abrupto en su difusión original, la estudiante de cine describió toda esta experiencia como una lección de aprendizaje sumamente dura e inolvidable, lamentando profundamente el hecho de que las circunstancias no le hubieran permitido mostrar su verdadera personalidad y su auténtica esencia ante los millones de televidentes que sintonizan el programa de televisión diariamente. A pesar de la amargura del momento y del abrupto fin de sus aspiraciones en el programa de citas, Keiser concluyó su mensaje reafirmando que su verdadera naturaleza siempre ha estado orientada a difundir la positividad, el respeto mutuo y la ayuda constante hacia los demás miembros de la sociedad, una labor que prometió continuar realizando de manera firme e independiente en su vida diaria, lejos de las luces y de la edición selectiva de las cámaras de los grandes formatos televisivos. La abrupta y escandalosa salida de Alana Keiser de la 8ª temporada de Love Island USA no constituye un hecho aislado ni un fenómeno fortuito dentro de la intrincada estructura de la televisión de entretenimiento contemporánea, sino que representa el síntoma visible de una problemática estructural mucho más profunda, que afecta a las grandes cadenas de radiodifusión,
en su transición hacia la era de la hipervigilancia digital. Para comprender plenamente la trascendencia de este suceso y el motivo por el cual ha generado un debate de dimensiones globales, es indispensable analizar la trayectoria de sus protagonistas y los preocupantes antecedentes que ya habían encendido las alarmas de la producción apenas unas semanas antes del desembarco de los concursantes en la fastuosa villa. La gravedad de la situación se incrementa exponencialmente al constatar que la exclusión de Kaiser se produjo casi en paralelo con otro escándalo de idéntica naturaleza que involucró a Vasanna Montgomery, una joven participante de 25 años que también fue expulsada de manera fulminante del proyecto televisivo justo antes de que se iniciaran formalmente las grabaciones principales en el set de rodaje. La aparición de un material audiovisual, similar en el caso de Montgomery, donde también se reproducían expresiones de índole despectiva y de marcado carácter racial, puso de manifiesto una alarmante vulnerabilidad en los filtros de seguridad, selección y revisión de antecedentes que implementan las empresas productoras antes de dar luz verde a sus proyectos más ambiciosos. Esta sucesión consecutiva de errores de supervisión sumió a los equipos ejecutivos en un estado de profunda consternación y vergüenza institucional, ya que demostraba ante los ojos de los inversionistas publicitarios y del público televidente que las herramientas tradicionales de verificación biográfica están resultando obsoletas frente al inabarcable e histórico archivo digital que las nuevas generaciones han construido en las diversas plataformas de interacción social durante su infancia y adolescencia. La coincidencia de ambos casos en una misma temporada transformó lo que debía ser un espacio de sano entretenimiento estival en un complejo debate sobre la idoneidad moral de las figuras públicas, la validez del arrepentimiento frente a los errores del pasado y la eficacia real de los protocolos corporativos de inclusión y diversidad. Analizando el perfil específico de Alana Kaiser, se descubre a una joven con un futuro sumamente prometedor dentro del ámbito de la creación audiovisual. Siendo una estudiante regular en la prestigiosa Escuela de Cine de la Universidad del Sur de California, una de las instituciones académicas más selectas y competitivas del mundo en el área de las artes cinematográficas y la producción de medios de comunicación. Esta formación académica particular añade un matiz de profunda ironía y tragedia profesional a su situación actual, dado que una especialista en la construcción de narrativas visuales y en el manejo del lenguaje detrás de las cámaras, terminó siendo víctima de su propio descuido comunicativo del pasado, viendo su incipiente carrera pública truncada por un fragmento de video de apenas unos segundos de duración. La comunidad académica y sus círculos cercanos han seguido con asombro cómo los conocimientos técnicos sobre el impacto de la imagen no fueron suficientes para prever que las dinámicas de Internet no prescriben y que los algoritmos actuales están diseñados para rescatar del olvido aquellos contenidos que generan mayor polarización y tráfico en las redes sociales. Por su parte, la trayectoria de Vasanna Montgomery, al tener 25 años en el momento de su fulminante desvinculación, representaba un perfil maduro que la producción consideraba ideal para aportar estabilidad y madurez emocional a las dinámicas de convivencia grupal dentro de la villa. Una expectativa que se desmoronó de forma inmediata cuando las comunidades de fanáticos ejercieron su rol de fiscalizadores digitales y expusieron públicamente las contradicciones entre el discurso presente de la participante y sus conductas registradas en el pasado. El impacto de estas decisiones drásticas trasciende las fronteras de las trayectorias individuales de las jóvenes afectadas y se instala en el núcleo mismo de la industria televisiva global, forzando a una reconfiguración absoluta de las estrategias de gestión de crisis y de los contratos de confidencialidad y comportamiento que firman los creadores de contenido. Los analistas del sector señalan que este doble incidente marcará un antes y un después en la forma en que las cadenas de televisión abordan el pasado de sus aspirantes a la fama, obligando a la implementación de auditorías digitales profundas que incluyan el análisis mediante inteligencia artificial de cada publicación, comentario o reproducción musical realizada por los candidatos desde su inserción en el mundo virtual. La gran interrogante que queda suspendida en el aire,
y que continúa alimentando encendidos debates en foros especializados y columnas de opinión. Gira en torno a los límites legítimos de la denominada cultura de la cancelación y a la posibilidad real de redención en un entorno digital que parece carecer de mecanismos para el olvido y el perdón. El caso de Alana Kaiser, quien enfatizó con insistencia que las expresiones vertidas a sus 15 años no guardan relación alguna con sus valores actuales como adulta y estudiante universitaria. Ilustra de manera perfecta el dilema ético de una sociedad que juzga con los estándares normativos del presente las acciones inmaduras del pasado de los individuos. Mientras la producción de la 8ª temporada de Love Island US intenta recuperar la normalidad en sus transmisiones diarias y reconstruir los puentes de confianza con una audiencia que se muestra cada vez más exigente y vigilante. La historia de esta accidentada edición quedará registrada en los anales de la televisión contemporánea como un recordatorio severo, directo